Amén. Dios nos bendiga, querida familia en el Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga al cuerpo visible, a la iglesia visible, a la iglesia local que el día de hoy es convocada por nuestro Padre de los cielos para seguir avanzando en lo que es la confesión de fe de Westminster, para poder seguir avanzando en estos títulos que sin duda han sido de mucha bendición, de mucha edificación para nuestras vidas. Con la ayuda del Señor, recordemos que estábamos tratando, ¿verdad?, el capítulo número 11 que hacía relación a la justificación, ¿verdad?, a la justificación que nos es dada aquella declaración judicial por medio del Hijo a nuestras cuentas y por la cual allá somos vistos por el Padre como justos, ¿verdad? Habíamos visto anteriormente también lo que es la regeneración, ese nuevo corazón que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo allá Espíritu, dispone en nuestras vidas, sacando aquel corazón de carne, sacando aquel corazón de piedra, disponiendo un corazón de carne, renovando un espíritu nuevo en nuestros corazones, recibiendo la misma tercera persona de la Santísima Trinidad en él y guiándonos hacia sus santos negocios. Veíamos, ¿verdad?, anteriormente lo que era aquel llamamiento eficaz, aquel llamamiento que podíamos responder solamente porque había actuado primero Dios, ¿verdad?, tratando con nuestros corazones, regenerando, dando nuevo corazón para ahora responder a la voz de Dios, entregándonos, como seguía la enseñanza, aquella justificación, aquella declaración delante del Padre. Y el día de hoy, allá siguiendo con aquella hermosa secuencia, aquella hermosa enseñanza, nos convoca a tratar el tema de la adopción. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y quisiera leerle este capítulo número 12, que es cortito, solamente un punto, ¿verdad? Leíamos, por ejemplo, temas o sesiones que traían varios puntos, 3, algunos 4, algunos 5, y al día de hoy este capítulo trae solamente un punto, que no quiere decir que sea menos importante, porque tiene una riqueza espiritual realmente hermosa, porque cuando pensamos en adopción, nuestra mente a la luz de la Escritura también nos señala en que ahora somos dispuestos por Dios en una familia espiritual. Nos hace parte de un pueblo que antes no había alcanzado misericordia, pero que ahora alcanza misericordia por Cristo, el Salvador. Un pueblo, un cuerpo, una familia que ha sido comprada a precio de sangre y que ahora su cabeza es el Redentor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y quisiera leerle este punto 1 en dos versiones de lo que es la confesión. Quisiera leerle primeramente en una. Dice así el punto número 1. Dios se digna en hacer partícipes de la gracia de la adopción a todos aquellos que son justificados en y por su Hijo unigénito. Mediante dicha gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción. Tienen libre acceso al trono de la gracia y son capacitados para clamar Abba Padre. Son dignos de misericordia, protegidos, cuidados y castigados por Él como un Padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Entonces vemos que esta adopción, por así decirlo, hemos leído una que trae consigo una serie de beneficios o de cualidades, queridos hermanos, y también en ese trato personal, siendo partes de la familia, recordando que tenemos un Padre amante, un Padre eterno, que nos enseña y nos educa. También cuando estábamos viendo, acá vamos gozándonos en que todas las enseñanzas están entrelazadas. En nuestra clase de membresía, ¿verdad?, hablábamos sobre la disciplina que el cuerpo, que la familia
de Cristo debe ser sometida, no por causa quizás, amados hermanos, de alguna enseñanza no bíblica, sino reflejado en la palabra del Señor, se desprende de aquella enseñanza bíblica que va de la mano con la disciplina bíblica, con aquella disciplina que hace el Padre de los cielos, y que tocando el tema de la adopción también debemos considerar. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Verdad que estábamos profundizando en lo que es nuestra clase de membresía? Y es así, queridos hermanos, querido cuerpo del Señor, querida familia espiritual, que esta era la lectura de una versión. Y esta que se está proyectando ahí, ¿verdad, Anita, que se está proyectando en la pantalla? No me la puso. ¿No? Sí, si la puede poner sería genial. Con el punto base que vamos a estar compartiendo y vamos a estar profundizando. Sería ideal para que también nuestros hermanos, nuestras hermanitas le puedan apreciar. Amén. Por mientras le daremos lectura, amén, queridas hermanas. Y dice así el punto número 1 en esta versión que vamos a estar meditando. Ahí se va a proyectar. Dice así: Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción. 1. Por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios, están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como un Padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de la salvación. Amén. Y acá en este texto, ¿verdad? Queda aún más claro allá el propósito también de ser recibidos como hijos delante del Padre, en que a la vez que somos corregidos, ¿verdad? Se hace con el deseo de enmendar nuestros pasos, que allá nuestros pasos se encaminen en lo correcto, y que ciertamente, amados hermanos, el hombre pueda ser restaurado en el Señor. Y acá pone mucho énfasis en que ciertamente nunca es desechado por Dios, pues ahora pertenece a esta familia, que es sellado para el día de aquella redención gloriosa, que heredan cada uno de ellos las promesas, y somos herederos de esta salvación tan grande. Y quizás si nos podemos a pensar cuál es la herencia más grande que cada una de nuestras vidas como hijos del Señor tienen, ciertamente, por sobre todo beneficios, siendo coherederos con Cristo Jesús, es que tenemos esta dicha, queridos hermanos, de esta salvación tan grande. Amén. Esta dicha de esta salvación eterna. Y quisiera que pusiéramos mucha atención al fundamento de nuestra fe, al fundamento de nuestra confianza, de donde se desprende la esperanza que anida y que es atesorada en nuestros corazones, si no es por medio de la suficiente palabra del Señor. Invito a que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1. 1:5. Sí, Efesios capítulo 1, versículo 5. En el nombre del Señor. Amén. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito y alabado sea su nombre. Es un hermoso versículo, queridos hermanos, que si ponemos atención, nos va dando luces del motor de esta predestinación, que no fue nada más que el puro afecto de su voluntad, que fue el puro beneplácito del Padre, que le pudo compartir esto tan grande con cada una de nuestras vidas. Dice que el motor de aquella
afecto de su voluntad fue aquel amor. O sea que el Padre fue movido en amor, amados hermanos, y no por algún mérito allá que nuestras vidas puedan tener, sino solamente aquel afecto de su buena voluntad. Nos sigue hablando que fuimos predestinados. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acá vemos el medio por el cual somos adoptados, que es por medio de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Nos llama a ser adoptados ahora a su familia, como hijos suyos. Vamos viendo que ciertamente recibimos aquel cuidado paternal del Padre, y esta sección en particular, amados hermanos, tiene una continuidad en todo lo que es la enseñanza, ¿verdad?, que estábamos hablando. Partiendo de aquel llamado eficaz, siguiendo por aquella regeneración en nuestros corazones, prosiguiendo con aquella justificación, declarados justos con Dios, y ahora recibiendo aquella gracia que es la adopción. Y ciertamente esta adopción, queridos hermanos, está íntimamente relacionada con lo que es la regeneración y la justificación, pero que asimismo es distinta a cada una de ellas. Y debemos poner atención en esto. ¿Por qué? Porque ciertamente la justificación es la declaración que el Padre nos hace, que somos justos, ¿verdad?, delante de Él por los méritos de Jesucristo. Amén. No porque ahora nuestra esencia sea de justos, sino que seguimos en aquella condición, en aquel remanente, amados hermanos, que queda en esta vieja naturaleza, pero ahora por el acta que ha sido dispuesta por el Padre nos imputa la justicia del Hijo. Bendito y alabado sea su nombre. Pero acá hay algo distintivo, amados hermanos, que sigue, porque luego de la llamada eficaz, de la regeneración, justificación, ahora nos comienza a hablar la palabra sobre esta adopción. ¿Y qué es lo que significa, o qué aspecto comprende o está íntimamente relacionado la adopción? Con el decreto eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él, antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Y otro punto distintivo de la adopción, como nos señalaba este versículo, que es mediante Jesucristo. O sea, apunta a aquella obra mediadora de Jesús, el Hijo de Dios. Y acá nos comienza hablando, ¿verdad?, también en Efesios, en mismo Efesios, en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 5. Dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Dice en el versículo 4 que nos cogió antes, en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y en ese versículo vamos viendo el propósito, ¿verdad?, también de aquella adopción o aquel fin, que es ser, amados hermanos, santos y sin manchas delante de Él. Y esto, amados hermanos, va dando paso a que es necesario, amados hermanos, que esta adopción, esta predestinación, este concepto que nos llama a entender de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por el Padre para ser parte de su familia, ciertamente nos va hablando, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cumplió su obra por la cual ciertamente fue enviado, y nos llama ahora a ser parte de esta gracia, a ser parte, amados hermanos, como aquella gracia que se manifiesta a través del llamado eficaz, ¿verdad?, de la regeneración, justificación, y ahora también a ser parte de esta gracia como ser miembros de la familia espiritual. En Gálatas 4:4, la palabra del Señor nos habla y nos dice: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y acá nuevamente, ¿verdad?, en Gálatas 4:4, otro versículo clave para poder considerar, nos habla de esta, por así decirlo, de esta significancia tan grande de ser rescatados por Dios. Es que también va aparejado
de ser adoptados como hijos de Dios. Y en Romanos, si vamos a Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces es este espíritu, amados hermanos, que ciertamente nos permite clamar al Padre, que nos da quizás el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, como dice la palabra, de que somos hijos de Dios. Como dice la palabra también, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces acá también vamos quizás desprendiendo de que hay enseñanzas que dicen que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y acá este versículo se encarga de hablarnos de que ciertamente hay una distinción, que no ciertamente todos somos hijos de Dios, ciertamente todos podemos ser creación de Dios, pero ¿quiénes han recibido ese espíritu de adopción? ¿Quiénes han recibido, amados hermanos, ese buen espíritu, el cual ahora nos ha adoptado y nos hace parte de la familia de Dios? Ciertamente a los que allá han gustado de esta gracia y de este don, son aquellos los que ciertamente ahora son hijos de Dios. Todos podemos ser creación de Dios, pero los que son parte de la familia, los que son hijos de Dios, son aquellos los cuales este buen espíritu ha sido depositado en sus corazones. Por lo tanto, vamos viendo que la adopción implica el término, por así decirlo, o es un acto de traslado desde el seno de una familia foránea hacia el seno de la familia de Dios mismo, que es aquella redención que ha sido consumada y que a la vez es aplicada en nuestras vidas. Tiene un efecto práctico, o por así decirlo, tiene un efecto que es aplicativo a cada una de nuestras vidas. Y esto significa, amados hermanos, que la naturaleza en la cual nacimos ciertamente no era la de hijo de Dios, sino que la palabra nos describe que éramos de naturaleza hijos de las tinieblas, en otra parte hijos de ira, en otra parte aún hijos de Satanás o hijos de desobediencia. Entonces vamos viendo en la referencia en Efesios 2.3 o en Colosenses 3.6 o en Juan 8.44 que esa ciertamente era nuestra naturaleza, pero que ahora somos adoptados por gracia y misericordia del Señor a esta otra familia, por así decirlo, ya no siendo allá hijos de ira, sino ahora hijos de luz, no siendo hijos de ira, sino ahora hijos de como aquellos recipientes de misericordia de Dios. Ahora no somos hijos de Satanás, sino somos hijos de este Padre de las luces. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que también la palabra nos describe como hijos de luz o hijos de Dios. Y es todo lo contrario a aquella doctrina que muchas veces por siglos se había diseminado, que aceptaba, amados hermanos, que todo hombre era hijo de Dios. Y vemos que eso se contrapone a lo que la misma enseñanza nos va hablando, va atestiguando, o nos va guiando a poder ir comprendiendo, a poder ir digiriendo, a poder ir masticando. Y la palabra del Señor nos sigue hablando y nos manifiesta que en Él ciertamente vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, y la misericordia y compasión ciertamente que son actos divinos de Dios el Padre se extiende a todo hombre, que es como una gracia común o una gracia general. Y que ciertamente, amados hermanos, porque es una gracia general o una gracia común para todos, no podemos desprender de esto, de que todos somos, esto como menciona el desarrollo de este punto, no todos somos hijos de Dios, porque el sol saca para justos e injustos, sino que tiene la distinción, el poder allá gozar de este llamado eficaz, de esta regeneración, de esta justificación y por consiguiente de esta adopción.
Y debemos comprender que esto se efectúa, amados hermanos, a causa de la caída del hombre. Porque recordemos que esta separación de esta relación entre Dios y el hombre ya no puede ser comparada como una relación entre el Padre y el Hijo. Porque recordemos que cuando entró el pecado, ciertamente aquella relación íntima con nuestro Padre fue rota. Ciertamente, amados hermanos, es el pecado que comenzó a entrar de generación en generación, comenzó a dar testimonio, amados hermanos, como dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 10, de que ciertamente somos hijos del diablo. Pero en vez de ser hijos de Dios, debemos primeramente, amados hermanos, ir comprendiendo que, como dice la palabra, el que practica la justicia, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y vemos en este contexto que cuando el pecado comenzó a permear todas las esferas del corazón del hombre, ciertamente la inclinación del hombre era ciertamente a lo malo. No podía amar a su hermano, no amaba la justicia, no andaba en misericordia. Entonces vemos que son efectos o síntomas, amados hermanos, de que ciertamente no somos parte de aquella familia. Pues vamos viendo, amados hermanos, que somos ciertamente aquellos hijos de desobediencia que describe la palabra del Señor. Pues ciertamente no honramos ni buscábamos agradar a Dios, ni obedecer a Dios, y que difícilmente podíamos en ese contexto ser llamados aquellos hijos de Dios, porque aún el motor por poder hacer quizás cualquier acto que no llevaba a adorar a Dios era ciertamente, amados hermanos, una voluntad caída, era una voluntad pecaminosa, y ciertamente no era grato para con Dios. Pero vemos que cuando el mediador por excelencia comienza a efectuar su obra de redención, comienza a restablecer una relación íntima con nuestro Padre de los cielos. Ahora comienza a restablecerse esa comunión, amados hermanos, con nuestro Padre, y ahora es un Padre eterno. Ahora pasamos a ser su hijo y pasamos a ser también hermano. De hecho, hermano Pablo, con lo que usted decía de como condición, digamos así, de ser parte de hijos de Dios, ¿no es cierto? Usted lo nombraba recién. Hay algunas doctrinas erróneas, por decirlo suavemente doctrina, porque es más bien una herejía que habla del universalismo o la paternidad universal de Dios, que dice que todos somos hijos de Dios, confundiendo en que todos somos creación de Dios. Llevan la creación completa de la raza humana como a la adopción, como que todos los que han sido creados por Dios son hijos de Dios. Y esto claramente la palabra del Señor habla del que ha nacido, pero al que ha nacido a la vida espiritual. Amén. Amén. De hecho, nadie, como describe la palabra, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando se encuentra con Nicodemo, con este rabino, con este hombre entendido en la escritura, perteneciente a la corte del Sanedrín, y comenzamos a ver a través de esos versículos, como bien hace el alcance del pastor, de esta enseñanza. Y para ser, queridos hermanos, más específicos, ¿verdad?, muchas veces diseminados por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que daba a entender de este paternalismo universal, o de este modernismo que nos daba a entender de que ciertamente todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. ¿Y cuándo comenzamos a ser hijos? Cuando hemos nacido de nuevo. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo, amados hermanos, que es precisamente la relación con nuestro Padre a través de esta unión salvadora con Cristo, por medio del llamamiento eficaz, por medio de la conversión, por medio de la justificación, es que ciertamente nos convierte en creyentes en Cristo, nos convierte ahora y nos da
aquella parte en ser de esta familia espiritual, ser adoptados por nuestro Dios. Y fijémonos la palabra de cómo lo manifiesta, con cuánta amor en su expresión lo manifiesta. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, ciertamente somos, ¿verdad? Por gracia y misericordia. Es con asombro que lo dice. Con asombro. Y con signo de exclamación, fíjense. Es como que pongamos realce a este... Disculpe, hermano Pablo, ¿qué versión leyó usted ahí? Biblia es Biblia de la América, sí, porque la Reina Valera dice, mirad cuán amor. Mirad. Sí, como de asombro. Sí, como de asombro. Y este dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. O mirad con cuán amor nos ha dado el Padre. Entonces, vamos viendo que el énfasis se pone en este amor desplegado para que ahora, de pasar de ser creación de Dios, al pasar a ser, amados hermanos, hijos de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, y es por esto que el mundo no nos conoce, ¿verdad? Porque precisamente no ha conocido a Él, no le ha conocido a Él. Y ciertamente, amados hermanos, ahora, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, somos hijos de Dios. Y de igual importancia, amados hermanos, se hace poder distinguir esta condición que pertenece únicamente a los que están unidos místicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gozan de estos beneficios. Y Cristo, amados hermanos, debemos comprender que también es el hermano de todo creyente. Amén. Que Él no es el único hijo. ¿Pero en qué sentido? En que ciertamente Él no ha sido el hijo, Él ha sido el único hijo que no ha sido adoptivo. Porque ciertamente Él ha existido de la eternidad. Él fue concebido, amados hermanos, de una forma en la cual el despliegue del poder del Padre fue en su concepción, fue una concepción extraordinaria. Vemos que en Él reside la deidad, ¿verdad? Entonces vamos viendo de que Él es nuestro hermano mayor, pero que ciertamente su distinción en cuanto a su calidad de deidad, de eternidad, también es que Él no es aquel hijo adoptivo, sino que todos nosotros como sus hermanos somos aquellos hijos adoptivos por el Padre, y Él es nuestro hermano, y que somos sus hijos. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, amados hermanos, esta distinción o esta salvedad es que no se contraponen, amados hermanos, a que le estemos rebajando la deidad a nuestro Señor Jesucristo, o creamos que ciertamente Él fue engendrado y que Él no es adoptado, sino que debemos comprender que Él hizo su entrada al mundo en la plenitud del tiempo y que ciertamente Él es eterno, no es finito. Que Dios bendiga a nuestras hermanas, hermanitos que han llegado, que también sea de mucha bendición esta escuelita. Estamos abordando el tema de la adopción, y está proyectado ahí un punto, y con la ayuda del Señor estamos abordando de esta distinción en que todos somos creación, pero ciertamente no todos somos hijos de Dios, fundamentados en la palabra del Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, el despliegue de la gracia, de la misericordia del Señor, a los que ciertamente a Él le plugo allá compartir esto tan grande de ser parte de la familia del Señor. Y es ciertamente, amados hermanos, en que su condición de eternidad, Él no tuvo comienzo, ¿verdad? Él no tuvo fin, y que el Padre en poder y gloria, amados hermanos, allá lo revistió. Pero entonces vamos viendo, amados hermanos, en que esta condición o esta distinción a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no es una enseñanza que se imparta que quiera rebajarle su calidad de deidad
a decir que es nuestro hermano, porque él, ¿verdad?, entendíamos que no es adoptivo, sino que todos nosotros somos allá sus hijos adoptivos y él es nuestro hermano. Bendito y alabado sea su nombre. Y acá hay referencias muy hermosas para poder considerar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Habiéndole encontrado. 1:3. Sí. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Y lea el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Entonces se conecta con los versículos que estamos viendo anteriormente en el propósito de este llamado, ¿verdad? En el propósito santo de este llamado, que no da quizás en ser parte de la familia del Señor y al tener esta dicha y esta gracia desplegada por nuestro Padre de las Luces, no nos da quizás un boleto para conducirnos, por así decirlo, de cualquier forma, o como cada uno de nosotros lo estimemos conveniente, sino conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a su buena voluntad, aquella que es perfecta y agradable. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y recordemos una hermosa palabra y también una hermosa consolación cuando el Señor nos dice en Juan, le invita a que vaya a Juan capítulo 20 versículo 17. Juan capítulo 20 versículo 17, cuando allá Jesús le da consolación a sus discípulos, dice: mi Padre, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre, que su Dios también es nuestro Dios. Amén. 17. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que su naturaleza en cuanto a su sustancia con el Padre, Él es esta deidad que aún reconocía a su Padre eterno y que nos da también esta consolación a nosotros, que nosotros allá siendo, por así decirlo, meros hombres, somos meros aún en condición pecaminosa, nos da también este consuelo en que aún siendo adoptados allá esta familia real, también el Dios de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre, bendito y alabado sea su nombre. Pero no debemos, amados hermanos, dejar de diferenciar que nuestra condición, amados hermanos, ciertamente es esta condición que batalla constantemente con nuestra alma, ¿verdad? Porque en la ley interior nos deleitamos, ¿verdad?, en las cosas de Dios, pero vemos esta ley que se contrapone a ella. Algunos le describen como la ley de los miembros. Y vemos esta pugna constante en que muchas veces, ¿verdad?, allá agraviamos a nuestro Padre de los cielos, y quizás cuando se convierte esto en una práctica, ahí vemos también este punto 1 que nos hablaba de aquella disciplina que tiene como fin la restauración de uno de sus miembros dentro de la familia del Señor, que no es con el fin, amados hermanos, de ser desechado de la familia, ni que tenga, amados hermanos, esa finalidad, sino más bien, amados hermanos, en que nuestras vidas puedan ser conformadas, amados hermanos, a la imagen de Dios, y podamos como una familia, un cuerpo, reflejar la imagen de nuestro Creador en santidad. Bendito y alabado sea su nombre. Y lo maravilloso, amados hermanos, que a pesar de esta gran diferencia entre nosotros y Dios, ciertamente nos comparte de su reino, nos comparte de su herencia, nos comparte en ser adoptados, amados hermanos, y ser parte de su familia real, y ser contados como hijos de Dios, y poder disfrutar de cada uno, amados hermanos, de sus privilegios, de ser coherederos con Cristo Jesús,
y que ciertamente nuestro Señor Jesucristo es heredero del mundo, de todas las cosas, y que por Él todas las cosas subsisten y fueron creadas, y ciertamente si fueron creadas por Él, nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, es todo lo que a Él le pertenece, a nosotros nos pertenece. Pero ciertamente, amados hermanos, no hay ninguna herencia más grande por sobre Él, quizás toda cosa creada en que nos podamos gloriar, si no es la salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque quizás si nuestro foco está puesto en otra cosa, ciertamente, amados hermanos, vamos a perder el sentido de nuestra adoración, que es adorarle por tan obra, tan magna, tan grande, tan gloriosa que Él ha hecho a favor de nuestras vidas. Y vamos viendo ahí también lo que señalábamos en el respaldo bíblico, en Romanos 8, del 16 al 17. Dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Y recordemos que el punto 1 también nos hablaba de que nos ha dado este espíritu de adopción, y también con el cual clamamos Abba Padre. ¿Y cómo hemos de clamar Abba Padre, amados hermanos? Con aquella seguridad que el Espíritu mismo da a nuestro espíritu, si no es por aquella gracia que Dios despliega en nuestros corazones, que tenemos esa certidumbre de fe que tenemos un Padre en los cielos. Porque ciertamente, amados hermanos, está esa seguridad anidada en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Que podemos orar al Padre guiados por su Espíritu, y podemos reconocerle como nuestro Padre de los cielos, aquel Padre que tiene un cuidado paternal de nuestras vidas, aquel Padre allá que también, amados hermanos, como lo señalábamos, se encarga de encaminar nuestros pasos. Le invito a que vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Quizás no hay que mucho, por así decirlo, requiera mucha explicación, porque es bastante clara la palabra del Señor. Y ella es la que nos va allá cimentando nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús y en todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Y qué maravilloso que este tema de la adopción nos da esta dicha de hablar sobre ser partícipes de la familia, ser partícipes de la familia del Señor, porque hablamos del llamamiento eficaz, ¿verdad?, de la regeneración, de la justificación, pero el tema que aborda ser parte de esta familia que ha alcanzado misericordia es la adopción. Y veíamos también que algunos de los beneficios, ¿verdad?, hablábamos en estar capacitados para clamar Abba Padre, que ciertamente somos compadecidos por Dios, de que somos protegidos, proveídos, corregidos como por un Padre, sin embargo nunca desechados, sino sellados para el día de nuestra redención, y heredan las promesas y como herederos de la salvación eterna. Esos son los, por así decirlo, los 14 descripciones o características de esta adopción. Y en el punto número 7 quizás también entrega un versículo en que somos protegidos, y nos lleva a Salmos capítulo 103, versículo 13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando nos habla de que somos proveídos, nos habla en Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y corregidos como por un Padre. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por un hijo. Entonces vemos que
es una palabra bastante fuerte, y en otro aspecto también, en otra parte lo habla, que si no describe la palabra del Señor fuéramos bastardos. También es una palabra fuerte, pero que yo creo que el Señor, ¿verdad?, nos llama a que pongamos atención a esta realidad y con la finalidad con que lo hace. Y nos lleva también a Lamentaciones. Nos habla, si no sellados para el día de nuestra redención. Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre. Quizás un versículo breve que la confesión nos brinda para hablarnos de que no somos desechados. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y quizás si vamos a Efesios, ¿verdad? Efesios, ahí vemos cómo la Trinidad tiene participación en nuestra salvación, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo cada uno de ellos actúa, tanto el Padre, ¿verdad?, orquestando, planificando, el Hijo llevándolo en la consumación, y el Espíritu Santo dándonos esa prenda o esa garantía de que somos posesión adquirida de nuestro Señor Jesucristo. Nos da como esa garantía que es señal que ciertamente somos posesión de Él. ¿Y qué nos arrebatará de su mano? Ciertamente nadie nos va a arrebatar de su mano, y no nos podemos perder, porque Dios nos apacenta. Dios se encarga de aún en esta vida guiarnos a aquella vida eterna. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que ciertamente no vamos a ser desechados por Él, que tenemos esta hermosa seguridad que no está en nuestros méritos, sino está en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que perpetuamente, ¿verdad?, está abogando por cada una de nuestras almas a la diestra de Dios el Padre. Y dice que heredan las promesas, y esto lo encontramos en Efesios 4:30. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí también, ¿verdad?, nos habla de este sello, de esta garantía, o de este arras del Espíritu Santo. Y nos da también, nos habla sobre esta salvación eterna, de esta salvación tan grande. Nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos viendo, queridos hermanos, esto tan glorioso que nuestro Padre de los cielos nos ha brindado, esta herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, que reservada para nuestras vidas, pero sobre todas las cosas podamos atesorar esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en su persona, y gloriarnos en esta salvación tan grande y en esta hermosa enseñanza que nos ha permitido estar meditando el día de hoy, como es poder pasar, ¿verdad?, de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de tinieblas, ahora a poder ser parte, ¿verdad?, de ser llamados estos hijos de luz, ser parte de esta familia, amados hermanos, que ha alcanzado misericordia, y que ahora, por el puro afecto de su voluntad, ahora podemos gozarnos en esta realidad. Que Dios nos bendiga, y le invito a que podamos orar al Señor. Padre Celestial,